Bien, bienvenidos. Vamos a una clase más de matemática. Vamos a continuar con los temas de nuestra unidad número 8. Y pues ahora es 10 de septiembre y soy su profesor Edwin Castillo, su servidor, el que va a impartirles la clase en este Voy momento. a hacer tarea. Y damos inicio. Bien, vamos a iniciar realizando una retrospectiva de la clase anterior. Vamos a realizar una retrospectiva de la clase anterior en donde teníamos un ejemplo sobre unos cuadriláteros. Esos cuadriláteros sabemos que tienen 4 lados iguales, o más bien dos lados iguales y otros 2 pares de lados iguales, y pues al cual se le iba a determinar la altura, o le pedían que determinara la altura. Bien, entonces tenemos por acá una pequeña imagen en donde aparece un cuadrilátero y si ustedes observan, se ha trazado una altura que ahí está en color rojito, y también hay una base. ¿Qué vamos a realizar en estos momentos o para poder recordarnos un poco de la clase anterior? Pues vamos a determinar o a encontrar, más bien dicho, el área de ese cuadrilátero. Vamos a encontrar el área de ese cuadrilátero. Por aquí vamos a escribir encontrando el área. Encontrando el área. Muy bien. Bien, entonces determinamos a ver cuál será el área y primero vamos a observar que la base de ese cuadrilátero tiene cuatro cuadritos. 4 cuadritos. Entonces, cada uno de esos cuadritos equivale a 1 centímetro. Entonces, podemos decir que la base, la cual nombramos B, es de 4 centímetros. 4 centímetros. Ahora, la altura tiene ¿cuántos centímetros? Si ustedes observan, es marcado en rojo, pues son 6 centímetros los que tiene esa altura. Entonces, a la altura le conocemos como H y esa altura es de 6 centímetros. 6 centímetros. Bien, para determinar el área se utiliza un simple paso que es la multiplicación. La multiplicación ¿de qué? De esos números que hemos determinado ahí. Tenemos que multiplicar y pues vamos a determinar el área. Si nosotros multiplicamos esos números, ¿de cuánto sería nuestra área? ¿De cuánto sería nuestra área? A ver. Sería de... El área va a ser 24. igual... Muy bien. El área va a ser igual a que nosotros multipliquemos la base por la altura y efectivamente, como ya lo mencionaron, será de 24, ¿qué? 24 centímetros, centímetros cuadrados. Muy bien, ven que es bastante sencillo y partiendo de acá, de poder determinar el área, pues, que era parte del mundo que vimos en la clase anterior, o si ustedes observaron su libro, por ahí pudieron ver ese proceso, pues partiendo de acá, vamos a nosotros ahora continuar con el contenido de este día. Muy bien, ahora voy a volver a la presentación y pasamos a lo siguiente. El tema de hoy se llama área de un triángulo. Así se llama el tema de este día, área de un triángulo. Y que todo cuadrilátero está formado por triángulos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dividimos en partes esos cuadriláteros
o si trazamos las diagonales de esos cuadriláteros. Los cuadriláteros hay que recordar que son las figuras de 4 lados, ya sea romboides, ya sea trapecios, ya sea rectángulos, o por ejemplo un cuadrado. Esos son la clasificación de los cuadriláteros, y si nosotros podemos trazar cada una de las diagonales que existen dentro de esos cuadriláteros, o también dentro de los cuadriláteros existen lo que son los paralelogramos. Si nosotros trazamos las diagonales internas, vamos a formar triángulos. Y efectivamente el tema de hoy pues trata de eso, de determinar el área de un triángulo partiendo de lo siguiente, de que nosotros tengamos un triángulo tal cual lo ven en la imagen, y vemos que para determinar el área de ese triángulo pues existe una pequeña fórmula que sería multiplicar la base por la altura. Eso sería la fórmula del área de un rectángulo. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a nosotros a determinar el área de un, de un triángulo? Partiendo del área de un rectángulo, nosotros vamos a poder determinar el área de un triángulo en el sentido de que vamos a tener que trazar una de las dos diagonales que existen dentro de ese rectángulo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ustedes observan la siguiente imagen. Tenemos el rectángulo ABCD, al cual se le ha trazado una de sus diagonales. Esa diagonal va desde hasta C. De ese vértice A hasta el vértice C se ha trazado esa diagonal, y efectivamente quisiera que me comentaran qué se nos forma dentro de ese rectángulo. ¿Qué se nos ha formado? A ver. Dos Muy triángulos. bien, dos triángulos. ¿Sí, Emiliano? Efectivamente, ¿verdad? Se nos forman dos triángulos. Y pues, eh, partiendo de eso, vamos a lo siguiente, al ejemplo número 1, que nos piden que determinemos el área del rectángulo y luego el área de uno de los triángulos formados dentro del siguiente cuadrilátero. Acá está, este es nuestro cuadrilátero, en donde la base es de 6 centímetros y la altura es de 3 centímetros. Y vamos a proceder a resolver este ejemplo número 1. Bien, esperamos que cargue la pizarra digital, y aquí tenemos nuestra imagen. Nos piden determinar el área primeramente de nuestro rectángulo, del rectángulo, y después de uno de los triángulos que está dentro de ese rectángulo o que se forma dentro de ese rectángulo. Bien, vamos a resolverlo. Entonces, escribimos por acá. Se nos mueve, bueno, lo vamos a dejar así. El área del rectángulo. Área del rectángulo. Bueno, voy a escribir solo la figura nada más para que ustedes se entienda que es el área del rectángulo. Y pues tenemos la fórmula, que sería la base multiplicada por la altura. Y en este caso, el área pues es la siguiente. La base equivale a 6 centímetros, y eso se va a estar multiplicando por la altura, que equivale a 3 centímetros. Si nosotros multiplicamos eso, nos da, ¿cuánto nos daría? 18, ¿no? Entonces, 6 por 3, 18. 18 centímetros cuadrados. Bien, ese es el área de nuestro rectángulo. Ahora, para poder determinar el área de uno de esos triángulos, hay un pequeño paso que se hace. Y voy a partir de acá. Voy a tomar esta fórmula del área de un rectángulo, que sería área
igual a la base por la altura. Creo que esto ya se los he explicado alguna vez, si no recuerdo mal, o el año pasado, no recuerdo si se los expliqué al inicio, a principios de año, pero se parte de la fórmula del área de un rectángulo que ustedes observan, ahí la he tomado en color verde como área igual a base por altura. Y ahora para determinar el área de uno de esos triángulos, simplemente voy a dividir entre 2. ¿Por qué razón divido entre 2? Porque acá tengo partido en 2 partes. ¿A quién tengo partido en 2 partes? Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. ¿A quién tengo partido en 2 partes? A este rectángulo. Y esas partes, efectivamente, ¿qué son? Pues, claro, son triángulos. Entonces, si nosotros dividimos entre 2, esa área del rectángulo, vamos a obtener el área de uno de esos triángulos, ¿sí? Bien, entonces simplemente hacemos lo siguiente. Para poder determinar el área de uno de esos triángulos, simplemente dividimos los 18 centímetros que ya hemos obtenido. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Aló, aló, aló. ¿Entre cuánto vamos a dividir los 18 centímetros? Exacto, muy bien. Dividimos los 18 centímetros, los centímetros cuadrados. Gracias. Igual a 9. Muy bien, entre 2. Me ganaste la respuesta, solo porque no tenía el micrófono. Es igual a 9 centímetros. Muy bien. La respuesta que nos da al hacer esa división es de 9 centímetros. Cuadrado. Dar esto, siempre hay que ponerle el cuadrado porque estamos hablando de área. ¿Sí? Muy bien. Y ahí hemos dado solución ya a nuestro ejemplo número 1. ¿Hay alguna duda, pregunta, inconveniente con nuestro primer ejemplo? Espéreme, profe. Hola, hola. Profe, solo copio eso que mi hermanito desconectó el internet. Mientras entonces me fue. Muy bien, entonces voy Sí, a ahí véalo. pasarme a la presentación. Sí, cierto, tómele captura para poder continuar. Ok. Bien, veamos en lo que él le Ok, toma ya. captura. Ok, excelente, Sí. muy bien. Entonces continuamos con nuestra presentación y vamos a lo siguiente. En algunos de los triángulos se puede obtener su altura exterior para calcular su área. Ustedes observaban el primer ejemplo o en la retrospectiva que di, había un cuadrilátero al cual se le había obtenido una altura exterior, pues en los triángulos se puede realizar lo mismo. Si ustedes observan el ejemplo, acá tenemos un triángulo que es un triángulo escaleno porque cada uno de sus lados son diferentes, son distintos. Entonces, la base es de 5 centímetros y la altura no la podemos determinar dentro del triángulo. En algunos casos sí usted va a poder determinar la altura dentro del triángulo, pero en este caso lo hacemos fuera. Acá tenemos nuestra altura, sería de 4 centímetros, la altura que está de fuera, y la base sería de 5 centímetros. Pues aplicamos el proceso anterior. Como ya conocemos la fórmula del área de un triángulo, que sería área igual a multiplicar la base por la altura, y ese resultado dividirlo entre 2, pues aplicamos el proceso. Observamos que se ha multiplicado 5, que es la base, por la altura, que es 4, y 5 por 4 nos ha dado 20 centímetros cuadrados, muy bien, y ahora dividirlo entre 2 nos da 10 centímetros cuadrados. Muy bien. 10. Exacto, muy bien. Ahora, ¿hay alguna duda con este proceso? ¿Algún inconveniente, algo que se nos haga difícil de entender o de aplicar? No. ¿Estamos claros? Muy bien, perfecto. Bien, entonces, no sé si ya tomaron las notas correspondientes de este ejemplo. Ahí, a grosso modo, lo puede hacer o puede tomarle una captura, una estrategia muy buena en realidad, para poder continuar con la presentación. Profe, no puedo tomar captura porque estoy en mi laptop.
sí se puede. Y los dos. El problema es que mi mamá se llevó los dos celulares suyos y el mío está descargado en la regada. No puedo tomar ninguna. Busque ahí te lo sí voy se a puede, pasar yo. Vale. Busque. Lo que pasa Profe, que no es mi libro. Oye. Vaya, eso igual, ese ejemplo se encuentra en el libro y ustedes pueden observar en la página 164, exacto, en la página 164 ahí pueden observar este ejemplo. Profe, pero Era, a grosso modo, no, esta presentación no la subiré, solo voy a subir el enlace de la clase grabada. Bien, continuamos y pasamos a nuestra actividad. La actividad que se va a realizar en este día representa el último momento de la clase, del esquema que les explicaba al principio, que es nuestro control de lectura. Ustedes van a tener su control de lectura ciertas preguntas que van a tener que contestar. Ahí les pide que lean detenidamente cada una de las preguntas que se les presenten y de ahí pues van a colocar su nombre completo y van a... Profesor, enlace. Esto lo voy a enviar al finalizar la clase, lo voy a enviar a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí lo van a tener ustedes para que puedan ingresar. Después que ya me hayan enviado las notas de clase, van a ingresar al enlace de control de lectura y lo van a contestar y pues ahí finalizamos nuestra clase con este control de lectura. Muy bien, ahora ¿hay alguna pregunta, duda con respecto a, Profe, una a la pregunta. clase? Sí, dígame. Y cuando le tenemos que enviar